Si usted es de esa generación que vivió cuando la sola seña de un pandillero bastaba para helarle la sangre, cuando un gesto de la Mara Salvatrucha en un lugar público significaba peligro, y quiere ver cómo hoy hasta esos gestos de intimidación tienen consecuencias, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna de estas historias. Porque lo que le voy a contar hoy es un caso que muestra hasta qué punto cambió El Salvador. Un pandillero de la MS-13 creyó que podía llegar a un baile, un lugar donde la gente honrada iba a divertirse, y hacer las señas de su pandilla para sembrar el miedo, como en los viejos tiempos. Pensó que podía intimidar a los asistentes, recordarles que la estructura seguía ahí, hacerlos temblar con un gesto. Pero cometió un error, porque alguien lo fotografió, y esa foto terminó llevándolo directo a una celda. Hablamos de Pedro Antonio Asensio Cruz, un hombre de 25 años, señalado como miembro de la Mara Salvatrucha. La Policía Nacional Civil lo capturó en el cantón Santa Clara, del distrito de San Rafael Oriente, en San Miguel Oeste. Según las autoridades, este hombre pertenece al programa Wester y Santa Ana de la estructura criminal, y fue capturado tras ser fotografiado haciendo señas de su pandilla mientras asistía a un baile en el distrito del Tránsito, del mismo departamento, con la intención de intimidar a los asistentes. ¿Qué significan las señas que hacía este pandillero? Para entender la gravedad de este caso, hay que entender qué representan las señas pandilleriles, porque las señas de las pandillas no son simples gestos con las manos. Son un lenguaje, un código, una forma de comunicación que las estructuras criminales usaban para identificarse, para marcar su presencia y, sobre todo, para intimidar. Cada pandilla tenía sus propias señas, sus gestos característicos que se hacían con las manos y los dedos, formando las letras o los símbolos de la estructura. Y durante los años del terror, esas señas eran una forma de proclamar el poder de la pandilla, de marcar territorio, de recordarle a la gente quién mandaba. Cuando un pandillero hacía las señas de su estructura en un lugar público, no lo hacía por casualidad, lo hacía para enviar un mensaje, para decirle a los presentes que la pandilla estaba ahí, que su poder seguía vigente, que debían temer. Esas señas eran una forma de intimidación, una manera de sembrar el miedo sin necesidad de decir una palabra. Un gesto bastaba para que la gente entendiera el mensaje: la pandilla está presente, y más vale que lo tengan en cuenta. Por eso cuando Pedro Antonio Asensio Cruz hizo las señas de la MS-13 en aquel baile, según las autoridades, lo hizo con la intención de intimidar a los asistentes, de sembrar el miedo entre las personas que estaban ahí para divertirse. Vale la pena entender cuánto poder tenían esas señas en los años del terror. Porque para la gente que vivió bajo el dominio de las pandillas, esos gestos eran instantáneamente reconocibles y cargaban una amenaza inconfundible. Ver a alguien hacer las señas de la MS-13 significaba que había un pandillero cerca, que el peligro estaba presente, que había que tener cuidado. Esas señas eran un idioma del miedo, un código que todos aprendieron a reconocer a la fuerza, porque de ello podía depender su seguridad. Un gesto podía significar una amenaza, una advertencia o el preludio de algo peor. Por eso, la gente aprendió a temer esas señas, a reaccionar ante ellas con miedo. Y ese es precisamente el poder que Asensio Cruz intentaba revivir al hacer esas señas en el baile. Intentaba reactivar ese idioma del miedo, recordarle a la gente el terror que las pandillas sembraban, hacerlos sentir que la MS-13 seguía presente y podía intimidarlos. Fue un intento de trasladar ese código del terror a un espacio de convivencia, de contaminar con el miedo un lugar donde la gente había ido a disfrutar. Por eso, aunque a primera vista una seña pueda parecer un gesto insignificante, en el contexto del terror que vivió El Salvador, es una herramienta de intimidación cargada de significado. Y por eso las autoridades la persiguen con la seriedad que merece. ¿Por qué es tan grave hacer esas señas en un baile? Porque un baile es un espacio de convivencia, un lugar donde la gente honrada se reúne para disfrutar, para divertirse, para compartir un momento de alegría. Es precisamente el tipo de espacio que durante años estuvo contaminado por la presencia de las pandillas, donde la gente no podía estar tranquila porque en cualquier momento podía aparecer un pandillero a sembrar el miedo. Que Asensio Cruz llegara a ese baile a hacer las señas de la MS-13 fue un intento de contaminar ese espacio de convivencia, de arruinar la tranquilidad de la gente, de recordarles que la pandilla podía aparecer en cualquier lugar para intimidarlos. Si le interesa ver cómo el Estado salvadoreño protege los espacios de la gente honrada, persiguiendo hasta los gestos de intimidación de las pandillas, este es el momento de suscribirse al canal y activar la campana, para no perderse ninguna de estas historias. Ese acto es especialmente reprochable porque atenta contra el derecho de la gente honrada a disfrutar de espacios públicos sin miedo. Durante años, los salvadoreños no podían ir tranquilos a un baile, a una fiesta, a cualquier evento público, porque la presencia de las pandillas convertía esos espacios en lugares de peligro. Recuperar esos espacios
Permitir que la gente vuelva a disfrutarlos sin miedo fue uno de los grandes logros de la ofensiva contra las pandillas. Y cuando un pandillero como Asensio Cruz intenta volver a sembrar el miedo en uno de esos espacios, atenta directamente contra esa tranquilidad recuperada. Por eso su captura es importante, porque protege el derecho de la gente honrada a disfrutar de sus espacios de convivencia sin la sombra del terror. ¿Cómo lo delató una simple fotografía? Aquí está uno de los aspectos más reveladores de este caso. Porque Pedro Antonio Asensio Cruz fue capturado tras ser fotografiado haciendo las señas de la pandilla en aquel baile. Es decir, una fotografía fue la que lo delató, la que permitió identificarlo y capturarlo. Ese detalle muestra cómo cambió la relación de fuerzas entre las pandillas y la sociedad. Porque en el pasado, un pandillero podía hacer las señas de su estructura sin temor, seguro de que nadie se atrevería a denunciarlo, seguro de que su intimidación quedaría impune. Hoy, en cambio, ese mismo gesto puede quedar registrado en una fotografía y convertirse en la prueba que lo lleva a una celda. Ese cambio es fundamental, porque significa que hoy los pandilleros ya no pueden intimidar impunemente, que un gesto de intimidación puede ser fotografiado, denunciado y convertirse en la base de una captura. Las autoridades investigaron la fotografía, identificaron al responsable, lo localizaron y lo capturaron. Todo a partir de esa imagen que registró su intento de intimidación. Y ese resultado envía un mensaje claro a los pandilleros que aún intentan sembrar el miedo, que sus gestos de intimidación no quedan impunes, que pueden ser registrados y usados en su contra, que hasta una simple seña puede llevarlos ante la justicia. La época en que las pandillas intimidaban sin consecuencias quedó atrás. Ese caso se suma a otros similares que han ocurrido recientemente en el país, porque en los últimos tiempos, las autoridades han capturado a varias personas señaladas de hacer señas alusivas a las pandillas con la intención de intimidar. En algunos casos, esas señas quedaron registradas en videos que circularon por las redes sociales. En otros, como el de Asensio Cruz, fueron fotografías las que documentaron el intento de intimidación. Y en todos ellos, esas imágenes se convirtieron en la prueba que llevó a la captura. Ese patrón revela una nueva realidad, que hoy los gestos de intimidación de los pandilleros quedan registrados, y que esos registros se usan para llevarlos ante la justicia. Esa transformación tiene que ver con el cambio en la actitud de la sociedad, porque durante los años del terror, nadie se atrevía a fotografiar o denunciar a un pandillero. El miedo era tan grande que la gente prefería mirar hacia otro lado, hacer como que no veía, para no arriesgar su vida. Hoy, en cambio, la gente ha recuperado la confianza en las autoridades y sabe que denunciar tiene sentido, que las autoridades responderán, que el pandillero será capturado. Ese cambio en la actitud de la sociedad, esa recuperación de la confianza, es lo que permite que hoy un gesto de intimidación quede registrado y denunciado. Y es una de las transformaciones más profundas que vivió El Salvador, el paso de una sociedad paralizada por el miedo a una sociedad que colabora con las autoridades para erradicar el terror. ¿Qué significa que perteneciera al programa Wester y Santa Ana? Para entender mejor a este pandillero, hay que entender la estructura de la MS-13, porque la Mara Salvatrucha se organizaba en distintos niveles, y uno de ellos son los llamados programas. Un programa, dentro de la MS-13, es una estructura que agrupa a varias clicas bajo un mismo mando, coordinando sus actividades en una zona o región. Es un nivel alto dentro de la organización, por encima de las clicas individuales. Que Asensio Cruz perteneciera al programa Wester y Santa Ana significa que formaba parte de una de esas estructuras de coordinación de la pandilla, no de una simple célula local. Ese detalle ubica a este pandillero dentro de la maquinaria organizada de la MS-13. Los programas eran las estructuras a través de las cuales la pandilla coordinaba sus operaciones a mayor escala. Un miembro de un programa formaba parte de esa coordinación, de esa estructura de mando que hacía funcionar a la pandilla más allá del nivel de las clicas. Y que un integrante de esa estructura anduviera haciendo señas de la pandilla en un baile, intentando intimidar a la gente, muestra que seguía activo, que seguía identificándose con la estructura, que seguía intentando ejercer el terror que la MS-13 sembró durante décadas. Su captura entonces saca de circulación a un miembro de la maquinaria organizada de la pandilla. ¿Por qué la zona del tránsito es tan significativa en este caso? Porque el tránsito, en el departamento de San Miguel, tiene una historia particularmente marcada por la presencia de la MS-13. Esa zona del oriente del país fue durante años uno de los territorios donde la Mara Salvatrucha ejerció un fuerte control, y la infiltración de la pandilla en el tránsito llegó a niveles alarmantes. En una operación desarrollada años atrás, las autoridades ejecutaron cientos de órdenes de captura contra miembros y colaboradores de la MS-13 en esa zona del oriente. Y entre los capturados en aquella ocasión figuró incluso el propio alcalde de El Tránsito, señalado de vínculos con la pandilla.
Ese dato revela hasta qué punto la MS-13 había penetrado en esa zona. Que un pandillero de la MS-13 intente sembrar el miedo con sus señas precisamente en el tránsito, una zona con esa historia de infiltración de la pandilla, tiene un significado especial. Porque es una zona donde la MS-13 ejerció un dominio profundo, donde la gente sufrió el terror de la estructura durante años. Y cuando un pandillero intenta revivir ese terror con sus gestos de intimidación, atenta contra una comunidad que ya pagó un precio altísimo bajo el dominio de la pandilla. Por eso, la captura de Asensio Cruz en esa zona es importante, porque protege a una comunidad que conoció el infierno de la MS-13, e impide que el miedo que apenas empezó a superar vuelva a instalarse a través de gestos de intimidación como los que este hombre intentaba. La historia de la infiltración de la MS-13 en el tránsito es una de las más ilustrativas de cómo las pandillas llegaron a penetrar en las estructuras del poder local. Porque no se trató solo de que la pandilla controlara las calles, sino de que llegó a infiltrarse en la propia administración municipal. Cuando las autoridades desarticularon esa red, capturaron a decenas de personas vinculadas a la MS-13 en la zona, incluyendo funcionarios que habrían colaborado con la estructura. Ese nivel de infiltración muestra hasta qué punto la pandilla había echado raíces en el tránsito, cómo había logrado penetrar en las instituciones, cómo había convertido a esa zona en uno de sus bastiones en el oriente del país. Por eso, para la gente del tránsito, la presencia de la MS-13 sigue siendo una herida profunda, muy lejos de ser un recuerdo lejano. Vivieron bajo el dominio de una pandilla que había penetrado hasta en su gobierno local, que controlaba su territorio, que sembraba el miedo en cada rincón. Y superar ese dominio, recuperar la normalidad, volver a vivir sin el yugo de la pandilla, costó un esfuerzo enorme. Por eso, cuando un pandillero como Asensio Cruz intenta revivir el miedo en esa zona, aunque sea con un gesto en un baile, toca una herida que apenas empieza a sanar. Y por eso, su captura es una forma de proteger a esa comunidad, de garantizar que el terror que tanto costó superar no vuelva a instalarse en el tránsito. ¿Por qué ya no se toleran estos gestos de intimidación? Porque representan un intento de mantener vivo el terror de las pandillas. Las autoridades fueron claras al referirse a este caso. Este tipo de acciones ya no son toleradas en el país, y menos aún provocar miedo a los salvadoreños honrados. Esa declaración encierra una postura firme frente a cualquier intento de intimidación, por más pequeño que parezca. Porque aunque una seña pandilleril pueda parecer un gesto menor comparado con los homicidios o las extorsiones, en realidad es una herramienta de terror. Es una forma de mantener vivo el miedo, de recordarle a la gente que la pandilla sigue ahí, de intentar someter a las comunidades a través de la intimidación. Por eso, hoy el Estado persigue hasta esos gestos de intimidación, porque entiende que el terror de las pandillas no se sostenía solo con la violencia física, sino también con la intimidación constante, con el miedo que sembraban a través de sus señas, sus grafitis, su sola presencia. Y para erradicar por completo ese terror hay que perseguir también esas formas de intimidación. No tolerar que un pandillero haga las señas de su estructura para sembrar el miedo es parte de esa estrategia de erradicar el terror en todas sus formas. Cada gesto de intimidación que se castiga es un mensaje de que la época en que las pandillas sembraban el miedo impunemente quedó atrás, de que hoy hasta el más pequeño intento de intimidación tiene consecuencias. Es importante entender por qué la intimidación era una herramienta tan poderosa para las pandillas. Porque el control que ejercían sobre las comunidades no se basaba únicamente en la violencia directa, sino sobre todo en el miedo. Un pandillero no necesitaba golpear o matar a alguien cada día para mantener sometida a una comunidad. Le bastaba con recordarle constantemente que podía hacerlo, con mantener vivo el miedo a través de gestos, de miradas, de señas, de su sola presencia amenazante. Ese miedo permanente era lo que mantenía a la gente sometida, obediente, silenciosa. Y las señas pandilleriles eran una de las herramientas clave para mantener vivo ese miedo, para recordarle a la comunidad quién tenía el poder. Por eso, perseguir esos gestos de intimidación es una parte esencial de la estrategia para erradicar el terror y de ninguna manera un exceso. Porque mientras se permita que los pandilleros hagan sus señas, mantengan vivo el miedo, recuerden a la gente su presencia amenazante, el terror seguirá latente. Cortar esos gestos, castigarlos, dejar claro que ya no se toleran, es una forma de romper ese ciclo de miedo, de demostrarle a la comunidad que las pandillas ya no tienen el poder de intimidarla. Cada pandillero capturado por intentar sembrar el miedo con sus señas es una prueba de que el terror perdió su fuerza, de que hoy son los intimidadores los que temen las consecuencias, y no la gente honrada la que vive con miedo. ¿Qué representa este caso para los salvadoreños honrados? Representa la protección de su derecho a vivir sin miedo. Porque el mensaje de las autoridades fue claro:
No se tolerará provocar miedo a los salvadoreños honrados. Y esa frase apunta al corazón de lo que significó la ofensiva contra las pandillas. Devolverle a la gente honrada su derecho a vivir tranquila, a disfrutar de sus espacios, a no tener que temer la presencia de los pandilleros. Durante décadas, los salvadoreños honrados vivieron sometidos al miedo que sembraban las pandillas. No podían disfrutar de un baile, de una fiesta, de un espacio público, sin la sombra del terror. Y recuperar esa tranquilidad fue uno de los grandes logros de la lucha contra las estructuras criminales. Cuando un pandillero como Asensio Cruz intenta volver a sembrar el miedo entre la gente honrada, atenta contra ese derecho recuperado. Y por eso, su captura es una forma de proteger a los salvadoreños honrados, de garantizar que puedan seguir disfrutando de sus espacios sin miedo, de dejar claro que el Estado no permitirá que nadie vuelva a someterlos al terror. Para la gente que estaba en aquel baile, para todos los salvadoreños que vivieron el miedo de las pandillas, la captura de este hombre es la confirmación de que hoy son ellos los que están protegidos, y no los pandilleros los que mandan. Es la certeza de que pueden disfrutar de sus espacios sin temor, porque el Estado persigue hasta los gestos de intimidación que intentan robarles esa tranquilidad. Piense en lo que significa poder ir a un baile sin miedo. Durante los años del terror, algo tan simple como asistir a una fiesta, a un evento público, a una celebración, podía convertirse en una situación de peligro. La presencia de las pandillas contaminaba esos espacios, y la gente vivía con la angustia de que en cualquier momento podía ocurrir algo. Muchos preferían no salir, no asistir a los eventos, encerrarse en sus casas para evitar el riesgo. Las pandillas les habían robado hasta el derecho a divertirse, a disfrutar de la vida, a compartir momentos de alegría sin miedo. Ese fue uno de los daños más profundos y silenciosos que causaron. Robarle a la gente la posibilidad de vivir con normalidad. Recuperar esos espacios, poder volver a asistir a un baile sin miedo, es uno de los cambios más significativos que vivió la gente honrada de El Salvador. Y cada vez que un pandillero intenta arrebatar de nuevo esa tranquilidad, aunque sea con un gesto, el Estado responde para proteger ese derecho recuperado. La captura de Asensio Cruz es una muestra de esa protección, porque le dice a la gente honrada que puede seguir disfrutando de sus espacios, que el Estado no permitirá que las pandillas vuelvan a robarles la tranquilidad, que hasta el más pequeño intento de sembrar el miedo será castigado. Es la garantía de que la normalidad recuperada, esa que tanto costó conquistar, será defendida frente a cualquier intento de arrebatarla. ¿Qué proceso enfrenta ahora este pandillero? Pedro Antonio Asensio Cruz enfrentará la justicia por su pertenencia a la estructura criminal. Al ser señalado como miembro de la MS-13, una organización catalogada como terrorista desde el fallo de la Sala de lo Constitucional de 2015, enfrenta el delito de pertenencia a organización terrorista, que conlleva penas considerables de prisión. Y las pruebas de su vinculación con la pandilla, incluida la fotografía en la que hacía las señas de la estructura con la intención de intimidar, refuerzan el caso en su contra. El proceso judicial determinará las responsabilidades y las condenas que enfrentará. Su captura, además, se inscribe en una serie de procedimientos que las autoridades han desarrollado en el departamento de San Miguel contra personas señaladas de mantener vínculos con las estructuras de pandillas y de realizar acciones que afecten la seguridad de la población. Cada una de esas capturas es un paso más en el esfuerzo por erradicar por completo la presencia de las pandillas en esa zona del oriente del país, que durante años sufrió el dominio de la MS-13. Y el caso de Asensio Cruz, capturado por intentar sembrar el miedo con sus señas, es un ejemplo de cómo las autoridades persiguen hasta los gestos de intimidación de los pandilleros que aún intentan mantener vivo el terror. La captura de Pedro Antonio Asensio Cruz, el pandillero de la MS-13, que fue fotografiado haciendo las señas de su estructura en un baile para intimidar a los asistentes, no es la de un gran cabecilla de la pandilla. Es la de un hombre que creyó que podía seguir sembrando el miedo como en los viejos tiempos, que podía llegar a un espacio de la gente honrada y contaminarlo con sus gestos de intimidación. Y precisamente por eso, su caída importa, porque muestra hasta qué punto cambió El Salvador. En el pasado, un pandillero podía hacer las señas de su estructura en cualquier lugar, seguro de que nadie se atrevería a denunciarlo, seguro de que su intimidación quedaría impune. Hoy, ese mismo gesto lo lleva directo a una celda. Ver a este hombre, que intentó sembrar el miedo entre gente que solo quería divertirse, capturado gracias a una fotografía que registró su intento de intimidación, es ver la diferencia entre el El Salvador del pasado, donde las pandillas intimidaban sin consecuencias, y el El Salvador de hoy, donde hasta un gesto de intimidación tiene su castigo. Las autoridades lo dijeron con claridad: este tipo de acciones ya no son toleradas, y menos aún provocar miedo a los salvadoreños honrados.
para la gente que estaba en aquel baile, para las comunidades del tránsito que sufrieron el dominio de la MS-13 y para todos los salvadoreños honrados que hoy pueden disfrutar de sus espacios sin miedo, esta captura es la confirmación de que el terror ya no manda, de que hoy son los pandilleros los que deben temer las consecuencias de sus actos, y de que el derecho de la gente honrada a vivir sin miedo será protegido, persiguiendo hasta el último gesto con el que las pandillas pretendan robarle su tranquilidad.